Este domingo México pidió al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas de la ONU pronunciarse ante el conflicto armado en la Franja de Gaza. El embajador, el representante de nuestro país ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dijo que es lamentable que el Consejo no se haya pronunciado aún sobre la nueva escalada de violencia que se vive en esa región. Durante la sesión virtual del Consejo de Seguridad realizada este domingo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a ambas naciones terminar con los cohetes y los morteros por un lado y los bombardeos aéreos y de artillería por el otro. El conflicto entre Palestina e Israel tiene más de 70 años, pero según varios analistas, esta nueva ola es la más grave que se haya visto en años. Todo empezó hace un par de semanas, cuando un grupo de palestinos fue desalojado para dar sus viviendas a israelíes. Los disturbios y enfrentamientos a pie de calle escalaron rápidamente al lanzamiento de cohetes y bombardeos. Este fin de semana, Israel bombardeó el edificio que albergaba a la cadena Al Jazeera y a la agencia Associated Press. Según Israel, las fuerzas palestinas de Hamas se escondían en el edificio usando a los medios como escudos humanos. Aunque es común la confusión de que las diferencias entre el Islam y el judaísmo son el origen del enfrentamiento, la verdad es sobre un territorio y se trata de Jerusalén. Ayer Guterres señaló que la única manera de resolverlo es volver a las negociaciones para encontrar la manera en la cual estos dos estados convivan en paz, seguridad y reconocimiento mutuo, y con Jerusalén como la capital de ambos estados. A ver, empezamos a hablar de este tema. Evidentemente lo tenemos muy en el radar, pero no hemos podido tocarlo en esta mesa. La violencia ya está creciendo cada día, Eder, y tú has sido bastante enfático en redes sociales también sobre este tema. ¿Cómo lo ves y cuál crees que va a ser la postura de México? Por cierto, el canciller Ebrard y el representante Juan Ramón de la Fuente en efecto pusieron la postura de México condenando la violencia en el Consejo de Seguridad como tal y llamando a la solución de dos estados. Y condenaron también el exceso de fuerza del Estado israelí. Primero, como es la primera vez que hablamos de este tema en la mesa, es importante aclarar que esto no es un conflicto religioso, que no es el pueblo judío que ha sido eternamente perseguido y discriminado contra el pueblo musulmán. Es una política de Estado, del Estado sionista, en contra de un pueblo que está en absoluta desigualdad de condiciones armamenticias, territoriales, etcétera. Tampoco es solamente por el control del territorio de Jerusalén. Ahorita lo que estamos viendo de los bombardeos en la Franja de Gaza es un crimen de guerra. Llevan 8 días de bombardeos en contra de la comunidad, de la población en Gaza, y se calcula que 50,000 familias han perdido su hogar solo en 8 días. Esta afrenta del gobierno sionista es calificada por Human Rights Watch como una política racista y calificó lo que se vive en Gaza como un apartheid. Van 212 personas palestinas asesinadas en estos 8 días, entre ellas 61 niñas y niños, 36 mujeres contra 10 israelíes que han muerto por los bombardeos de Hamas, que por supuesto se tienen que reprobar también. En 2004, la Corte Internacional de Justicia determinó que el muro que bordea toda la Franja de Gaza es ilegal, es inhumano y debía ser destruido. Ese muro ha impedido, por ejemplo, que la población en Gaza tenga acceso a vacunas ahorita en el contexto del COVID, pero desde que se construyó ha impedido que Palestina, que la población en Gaza tenga suministros de agua cotidiana. En 73 años de promesas incumplidas para tener un Estado soberano del pueblo palestino, van casi 54 años de ocupación, y en ese tiempo se calcula que ha habido 650,000 colonos israelíes en Cisjordania, violentando así el cuarto convenio de Ginebra, que prohíbe transferir población de una potencia invasora a un territorio ocupado. No es solamente el tema de la capital, las franjas de Gaza y de Cisjordania están siendo asediadas. Gaza porque los quieren aniquilar para tener el control total del acceso al mar Mediterráneo, y Cisjordania porque ahí están invadiendo para ocupar esas tierras que son muy productivas. Ha sido una lucha constante. En 2000, ya dije que en 2004 se determinó que el muro era ilegal. En este contexto, por supuesto que se han radicalizado grupos Hamas
Hamas desde hace mucho se radicalizó y rompió con la línea de las autoridades palestinas, incluso las cuestiona y también las enfrenta y han radicalizado sus posturas, pero en nada tiene que ver la capacidad militar de un grupo guerrillero con la capacidad militar de una potencia mundial que además es respaldada por los Estados Unidos, que constantemente les han vendido armas. Incluso ayer Biden autorizó una nueva venta de armamento al Estado sionista de Israel. De acuerdo. Y estaba buscando la postura del gobierno mexicano que el representante Juan Ramón de la Fuente puso en sus redes sociales, solamente que no la estoy encontrando, Lisa. ¿Cómo lo ves tú como alguien que también ha seguido la política multilateral y el hecho de que en efecto, pues supuestamente durante los 4 años de Donald Trump, Kushner, el yerno de Trump, era el enviado especial para la zona, habían encontrado supuestamente la paz, Kushner se fue con ese legado, cambiaron la sede de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que es parte también del problema, y hoy estamos viendo toda esta escalada en la violencia en la zona. ¿Cómo lo ves? Creo que este conflicto israelo-palestino es uno de los mejores ejemplos, si no es que es el mejor ejemplo del fracaso de lo que puede ser el multilateralismo y las soluciones alcanzadas a partir de las negociaciones en el seno de la comunidad internacional. Porque Eder lo contextualizaba muy bien, sin embargo creo que lo tenemos que llevar incluso más atrás, ¿no? Este conflicto data justamente de cómo se dio en la comunidad internacional la solución a la Segunda Guerra Mundial y cómo a partir de 1948 decide una comunidad internacional, después de la retirada de una potencia colonial en esos territorios que era el Reino Unido, ¿no? Decide crear 2 estados y decide crear esos 2 estados sin garantizar la igualdad de condiciones, la equidad y la posibilidad de desarrollarse de manera equitativa en ese territorio, pese a que demográficamente estamos hablando de 2 naciones, ¿no? Que están prácticamente en igualdad numérica, es decir, hay tantos millones de palestinos que viven en Israel y que tienen nacionalidad judía como ha habido, ¿no? Como hay palestinos en los territorios palestinos y como ha habido esta ocupación que muy bien describía Eder con un uso faccioso, yo añadiría de las instituciones de justicia del Estado israelí, que han utilizado justamente leyes y juicios que dicen que, bueno, después de la guerra las personas que puedan comprobar que de alguna manera tenían títulos de propiedad y que habían vivido en las zonas que ahora son de control palestino pueden recuperar sus derechos de territorialidad y de propiedad sobre esos espacios, justamente pues desplazando a las familias palestinas que hoy están ahí, que han sido obligadas sobre los años a replegarse justamente a 3 territorios minúsculos, insisto, siendo demográficamente igual de importantes que los israelíes controlan pues prácticamente el 90% de ese territorio que hoy se considera Israel, que antes era Palestina, que estuvo dominado por esa potencia colonial y que hoy los palestinos pues están en el este de Jerusalén, están en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Creo que además ese fracaso internacional lo estamos viendo hoy, hablando un poco de la posición de México en el Consejo de Seguridad, justamente porque potencias coloniales que fueron parte de este arreglo, como pueden ser Francia, como puede ser el Reino Unido, como puede ser Estados Unidos, o incluso nuevas potencias que emergieron en el Medio Oriente, que son, digamos, los aliados sunitas del lado palestino, Irán, Turquía más recientemente, y los que ya se han ido paulatinamente retirando, como podían haber sido Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, no han podido dar una respuesta contundente que lleve a la resolución del conflicto y según, digamos, como los 3 expertos que ven esta región del mundo desde los ojos mexicanos, que serían Marwan Soto, Mauricio Meshulam o Jacobo Dayan, pues los 3 coinciden en que estamos frente a un conflicto que ha decidido ser administrado pero no resuelto. Y ahí es en donde están estas respuestas timoratas de Naciones Unidas condenando la violencia de los 2 lugares, pero sin ofrecer soluciones de la me falta todavía escuchar a Frida y a Lecona y tenemos 3 minutos de programa. Les pido por favor brevedad en sus comentarios. La postura de México, impostergable que el Consejo de Seguridad se pronuncie, nada justifica la interrupción violenta de servicios religiosos, condena el uso desproporcionado de la fuerza, condena ataques a infraestructura civil y de medios de comunicación en Gaza, así como la solución 2 estados que convivan con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, según la cuenta que sigue de la Misión Especial de México en Naciones Unidas y que tuitea esta fotografía con los puntos y la imagen del
representante Juan Ramón de la Fuente. Frida, ¿cómo lo ves? Yo creo que a todas luces es importante decir que esto no es una guerra, estos son ataques sistemáticos, no hay igualdad de condiciones, estamos hablando de un Estado que tiene mayor capacidad militar, mayor capacidad económica y mayor capacidad de defensa, que es el Estado de Israel, en contra de un pueblo que ha sido vilipendiado durante muchísimos años, que es el pueblo palestino. Esto también es algo que se ha desatado desde múltiples aristas, que hay demasiados factores que analizar y que uno de ellos justamente se remite a las protestas en las que jóvenes palestinos se ponían o se estaban oponiendo a una marcha de ultraderechistas cuando ellos trataban de comenzar su Ramadán y estaban gritando muerte a los árabes. Desde ese momento hubo una movilización de Fuerzas Armadas del Estado israelí que dejó a palestinos muertos y que además ha ido la violencia en crecimiento. Lo que estamos viendo hoy, tal como lo comentaban, es un problema que se ha gestado desde hace años, pero no podemos confundirnos al pensar que los estados que hoy se están peleando están en igualdad de condiciones, porque tal como lo mencionaba Eder, la fuerza que está en Palestina ha sido una fuerza que crece desde la resistencia y peor, ningún estado que se está participando de estos conflictos ha respetado la Convención de Ginebra, que establece que no se puede dar ningún tipo de atentado ni de violencia en contra de personas civiles, algo que el Estado de Israel sí ha realizado y que además continúa haciéndolo, incluyendo a niñas y niños que hoy forman parte de una estadística de más de 30 fallecidos. Bien, y finalmente, Lecone, tenemos poco tiempo para el corte, entonces te pido por favor mucha brevedad, tenemos 1 minuto y medio máximo. Híjole, pues muy breve, creo que lo que plantea Lisa de la complejidad que sería o que implica que haya un acuerdo o una solución con todo este panorama que tenemos de Naciones Unidas. Y retomando lo que ha dicho Jacobo Dayano, y pude platicar con Jacobo sobre esto, y pues es absolutamente desalentador, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que entendamos que todo está colapsado? Que lo que se ideó para después de la guerra y ese botín, que realmente fue esta repartición de territorios, pudiéramos pensar en un orden distinto, en una forma distinta y responsable de actuar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues otro conflicto bélico de gran escala a nivel una guerra mundial, ¿no? Entonces, en eso se inscribe esto, en la desesperanza de algo que está absolutamente colapsado. La propia guerra tiene derecho, existe el derecho de la guerra y todo está absolutamente roto. Esta desigualdad de la que nos habla Frida, pues se refleja en la cantidad de víctimas de un lado y otro, ¿no? Del lado de Israel, 10 personas han muerto, lamentablemente hay 300 heridas, y del lado de Palestina, más de 200 personas ya por este conflicto. Entonces, pues es eso, la ruptura de todo y de esa paz global que no existe, porque tendría que un Estado que tiene asiento en el Consejo de Seguridad no ser partícipe o no tener un interés en este conflicto, que evidentemente desde 1948 lo tiene Estados Unidos en este conflicto. Y en efecto, sobre Estados Unidos pesan muchas críticas, entre ellas la de John Oliver, entre ellas la de Ahmed Eldin, un periodista de Al Jazeera, quien recuerda los 14 años de bloqueo que ha vivido y de ocupación que han vivido los pueblos palestinos por parte de Israel, y quien recuerda y quien cita a John Oliver y dice que Palestina ha vivido bajo una especie de apartheid en estos años y que es el momento de liberar a Palestina. Hacemos una pausa y al regresar, otro tema este fin de semana, otro tema internacional, muchos temas internacionales en el programa de hoy y muchos cortes comerciales también. Chile eligió a las 155 personas que integrarán la convención responsable de redactar una nueva constitución. El presidente Sebastián Piñera dijo que los partidos tradicionales no lograron entender los intereses de la ciudadanía. ¿Cuáles lecciones nos deja esto? Regresamos a ver qué dicen las y los panelistas, así que no te vayas, esto es Punto y Contrapunto.